Te damos la bienvenida a Sin Guía ni Instrucciones. Somos Sofi y Dani y estamos emocionadas de acompañarte en este viaje de transformación y conexión. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta edición especial de invitados de Sin Guías ni Instrucciones. Hoy tenemos una invitada muy especial que ahorita estábamos conversando. Yo le hablaba a Sofi que hace rato yo le decía, Sofi, tenemos que traer a Ana Moreno, por favor. Y digamos que antes de que te cedo el micrófono, Ana, para que nos cuentes un poquito de ti, te presentes y bueno, todo lo que ya ¿cómo se dice? El contenido que yo quisiera que nos compartieras. Parte, digamos que de esta iniciativa de que tú estés aquí con nosotras, es que, bueno, yo a Ana la conozco desde hace muchos años y digamos que siempre lo que yo he podido ver un poquito más como persona externa de tu trabajo y de lo que tú haces y de tu pasión, pues número uno, obviamente es el tema de las letras y de la ilustración, pero además digamos que yo viendo ya tu contenido y todo lo que tú subes y lo que compartes, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, número uno, ha sido como esa intención y esas ganas tuyas de compartir parte de lo que para ti ha sido aprendizajes, pero también como tips para otros colegas, otras personas que están también en este medio del diseño. Y lo otro es que para mí fue muy revelador ver un video tuyo específico donde tú hablabas sobre un cliente que tú tenías muchas ganas de trabajar con él, pero no te estaba dando como el valor de tu trabajo. O sea, decir lo que tú dijiste, esto es lo que vale mi trabajo, y tú decidiste decir que no. Y para mí eso literalmente me voló la cabeza porque ahorita también parte de las cosas que yo les comentaba es, yo tengo muchos amigos diseñadores y digamos que parte de las experiencias que yo he escuchado ha sido muy de, pucha, los comienzos difíciles. O sea, trabajar en empresas o arrancar a hacer una práctica donde el extra trabajo, por así decirlo, no es buen remunerado, o son largas jornadas de trabajo, o que luego logran como moverse a alguna empresa, pero es como, pucha, sigue siendo mi trabajo sin ser valorado 100%, es decir, no me están pagando lo que a mí me deberían estar pagando por este trabajo. Entonces, la impresión que tengo yo, y puedo estar muy equivocada, es que con esas mayorías de historias que yo he escuchado, es como no ha sido esa carrera de diseño como algo que realmente uno sienta que es 100% valorado, bien remunerado, sino que es que si uno quiere hacer diseño, pucha, mejor váyase por fuera o trabaje con clientes internacionales, pero aquí eso es como que va a ser muy complicado o el proceso, sí, es complicado, es complejo. Entonces, parte de lo que yo había escuchado contigo, que en realidad eso que tú dijiste en ese video, yo digo que a mí me volvió la cabeza porque yo no solamente lo pensaba en diseño, sino también como en la vida propia, como que, o sea, lo que yo hago, inclusive con mis hobbies y todo, pues sí, o sea, yo debería poder identificar cuál es mi valor y decir, pues yo de esto aquí no me voy a mover. Entonces, nada, como que viendo el alcance que tú has tenido con tu marca, con tu empresa, de la manera en que tú has ido como encontrando tu camino de cómo trabajar también, que hoy has logrado, digamos, tener estos logros inmensos de poder tener clientes como Louis Vuitton, ahí me perdonarán si hay algún francés por acá o alguien que diga, esto está mal pronunciado, como Zara, como Harvard Brasil, o la UFC, que para mí fue como yo vi ese video. Ahorita luego les dejamos las redes para que vayan y miren porque fue un video espectacular en el Domo de Las Vegas. Bueno, luego Janita nos va a contar más. Pero sí, como, como todo este recorrido que tú has tenido, para mí ha sido todo como un entendimiento, inclusive hasta muy consciente de realmente lo que tu trabajo vale y cómo tú has ido tomando esas decisiones a medida que has ido avanzando para poder llegar a donde estás hoy. Entonces, esa era como la invitación especial. No sé si Sofía quiere agregar algo antes de que Anita arranque. No, Anita, qué dicha tenerte con nosotras. Hace mucho teníamos tu nombre en nuestra lista de invitadas, si tenemos como una lista de deseos de personas para invitar y siempre salías tú como en una de las principales y próximas. Entonces, qué chévere que esta entrevista finalmente se esté dando. Y bueno, aunque no sea una entrevista, es una conversación de amigas, de mujeres, en las que solamente queremos realmente compartir tu historia a través de personas que le llegue a personas que tal vez no te han conocido, que escuchen cuál ha sido tu proceso, porque lo que siempre ha sido la intención principal de Sin Guías ni Instrucciones no es venir a mostrar
un ideal ni un camino correcto o incorrecto, pero sí ha sido compartir a través de historias de personas cercanas a nosotros, sus experiencias, cómo ha sido su propio vivir a través de sus profesiones, su redescubrimiento. Entonces, qué rico escucharte, que nos cuentes quién es Ana Moreno detrás de esta gran creadora que hay con la marca y la empresa que tú tienes. Bueno, yo soy una ilustradora que no estudio ilustración, que dibujaba desde que tengo uso de razón. Desde chiquita, digamos que mi hobby más grande siempre ha sido dibujar. Mi mamá podía entretenerme en cualquier lugar con una cosa de dibujo y unos colores. Entonces, vos me veías dibujando en los aviones, en los restaurantes, en donde sea, en la piscina, por ahí tengo una foto. O sea, niño que se respete, piscina a la 10.000 y yo estoy afuera con mi cartuchera de colores pintando afuera de la piscina. Entonces, como que siempre fue mi pasión más grande, pero pues digamos que aquí en Colombia no había carrera de ilustración como tal. Y la verdad fue que en algún punto eso se desdibujó un montón, y no, nunca lo pensé como una carrera en realidad. Entonces terminé escogiendo carrera cuando teníamos 16 17 años, que no deberíamos ponernos a Pero, escoger carrera a esa edad, porque la escogemos por todas las razones equivocadas. Entonces terminé en diseño industrial, quería hacer arquitectura, no sé por qué. Y me dijeron que arquitectura tenía muchas matemáticas y terminé en diseño industrial donde las vi todas, absolutamente. Eh, pero pues ni siquiera sabía que hacía un diseñador industrial. O sea, para mí era claro que era diseño. algo con diseño, algo creativo, eso sí estaba súper claro. Todas mis opciones eran arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, sí, mucha publicidad, pues, o sea, siempre estaba como en esa línea. Entonces, yo estudié diseño industrial y esa cosa no me gustó, fue horrible, me traumó, fue la peor decisión de mi vida. Pero pues ya no me pude salir de ahí y decidí terminarla porque pues, primero me tocaba, en mi casa no había otra opción, y segundo pues ya estaba como en sexto o séptimo semestre cuando me di cuenta que yo no quería dedicarme a eso, entonces pues ya había dedicado muchísimo Mm. tiempo. Y bueno, de ahí el camino me fue llevando a la ilustración, Pero ¿cómo? que en realidad Esa es la es mi maravilla. pasión más O sea, grande. ¿cómo termina, cómo empieza ¿Cómo? esa transición en la que tú llegas en un sexto semestre y dices, no, ya, o sea, No fue. ya te viste con otros ojos, ya experimentaste lo que era la academia en esta carrera y entonces, Yo sabía, o sea, yo siendo diseñadora industrial podía ser gráfica. Entonces, digamos que a mí las materias como electivas y cosas de gráfico que nos daban en la universidad me gustaban un montón. Entonces yo decía, bueno, siendo industrial puedo ser gráfica. Entonces, pues yo termino y busco trabajo en gráfico, que de hecho muchos diseñadores industriales terminan en diseño gráfico. Entonces, cuando me gradué, dije, bueno, voy a aplicar. Vi una oferta laboral en diseño gráfico para una productora. Y dije, bueno, me pedían portafolio, yo portafolio pues no tenía. Entonces como que cogí todas las cosas gráficas que había hecho en la universidad, como manuales de uso y cosas súper aburridas. Y me armé el portafolio y me fui con mi portafolio. De hecho, ese trabajo, años después me di cuenta que me contrataron porque no había otra opción. Los otros tres personajes que iban a aplicar dijeron que no, estaban apuradísimos y, o sea, fue una cosa súper extraña. Esa entrevista fue como un domingo a las 4 de la tarde ¿Qué? y yo de hecho le dije a mi mamá, acompáñame, me da miedo que me Esto de vayan a era hacer una una. algo. empresa, Cali, una productora audiovisual. Y yo, pues acompáñame, me da Qué miedo que me pesado. metan en esa casa y me secuestren o quién sabe qué. Entonces me fui con mi portafolio y de hecho, pues el que fue mi jefe me preguntaba, pero vos sos industrial, o sea, esto lo hiciste vos y yo, sí, 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 pero vos sabes manejar Illustrator y yo, sí, 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 pero vos hiciste estos iconos y yo, que sí, hombre, que sí. Entonces, bueno, al final como que no tenían otra opción y me contrataron, pero pues los primeros como 2 días, literalmente el man se me sentaba al lado del computador a Es mirar que que yo estás estuviera lista. haciendo lo que ¿Sabe tenía o que no hacer. sabe? Ajá. Literal. Entonces, como que, bueno, ahí fue como la transición al diseño gráfico. En esa productora estuve como 2 años y medio, pero
yo seguía sintiendo que el diseño gráfico no, o sea, como que sí me gustaban algunas partes, pero como que no. Entonces, en este trabajo yo tenía que hacer muchos insumos ilustrados para videos animados. Entonces yo era de las que, yo hago los personajes, yo hago no sé qué, hay que hacer tal cosa, yo lo hago. Entonces como que me metí mucho por ese lado. De hecho, cuando hice la práctica, que sí fue en diseño industrial, el equipo éramos como 6 industriales y 2 gráficos. Y yo siempre que podía metía la mano en el gráfico. Yo les decía a los gráficos, ay, déjame hacer eso. Ay, por favor, déjame hacer eso. Entonces, y eso era lo que más me gustaba. O sea, yo odiaba el industrial, lo detestaba, de verdad, fue Pues sí. nada que ver en mi vida. Entonces, pues nada, ahí aprendí un montón y ahí alguna vez el que era mi jefe en ese momento llegó con marcadores, que punta pincel, que no sé qué, entonces me empezó a decir como ve, mira que descubrí el lettering y yo qué es eso. Entonces empezamos a hablar, empezamos a molestar un montón con los marcadores, estuve todo el día súper engomada y como que volví a sentir eso que sentía cuando era niña, de sentarme y pasarme horas dibujando marcadores, una hoja, haciendo y súper encarretada pues con el cuento. Entonces de ahí me puse a buscar como, bueno, el lettering, qué es, dónde Ujú. aprendo, me gustó, qué hago, pero no había como mucho de dónde aprender, no había como muchos Es cursos que como hay eso ahora. llegó a un punto donde hubo como el boom Entonces del lettering y entonces la gente como que engomada y los manuales, pero eso no fue, o sea, eso no fue de toda la vida, uno que en la carga siempre había sabido que eso existía, ¿no? y de hecho, está súper mal concebido el lettering en la mayoría de lugares porque lo confunden con caligrafía. Mm, Entonces te dicen, te voy a enseñar lettering y te voy a enseñar a hacer trazos con marcadores punta pincel y es un solo tipo de letra. Eso es ¿Y en caligrafía. qué consiste el lettering El entonces? lettering es otra cosa. Porque yo no Digamos que cuando sé. uno habla de letras, yo sé, tranquila Me que hiciste no, la no. aclaración con Cuando uno caligrafía, habla entonces yo no tengo ni idea qué es lettering. cuando uno habla de letras hay como 3 cosas, los 3 conceptos, la tipografía, el lettering y la caligrafía. mm, La tipografía es muy paramétrica. Yo diseño las letras, pero voy a hacer una familia de letras, que es lo que conocemos ahora como las fuentes. Entonces, Arial, Helvética, esto todo es tipografía. Si yo escribo la A, siempre va a ser la misma A, la B, la misma ya. B, y así Ujú. sucesivamente. Y tienen unas raíces, pues, dependiendo hay tipos serifas, sin serifas, bueno, y digamos que toda la conceptualización de una tipografía viene de unas ramas dependiendo de qué quieras hacer. Bueno, eso es mucho Ujú, más ujú. extenso, pero en conclusión. La caligrafía es lo que tú escribes y sale directamente de tu mano, tal cual en el papel. O sea, caligrafía es como tú escribes en el Ya, cuaderno, literal. Y si yo cojo un marcador punta pincel y hago una letra, eso es caligrafía. O sea, tal cual me salió, tal ya. cual quedó. El lettering es ilustración de letras. Entonces, yo me puedo apoyar en la tipografía y en la caligrafía, pero al final, digamos que a mí me dicen, yo necesito el título de este libro así tal cual y tienes este espacio con estas puntas y yo voy a hacer las letras ahí. Probablemente si la palabra tiene 2A, la primera A no va a ser igual a la segunda A porque es una ilustración, es un dibujo de unas letras. Básicamente esa es la diferencia entre las Wow, tres. increíble. Entonces, como no había mucho de dónde aprender, yo empecé a seguir gente en Instagram. Yo como que, bueno, quiero hacer lettering, vamos a seguir gente. Y lo que me puse a hacer fue literalmente a copiar. O sea, yo dije, bueno, voy a sentarme con lo que ha hecho alguien, con mi hoja, y voy a tratar de copiar exactamente lo que hicieron las otras personas. En ese proceso de copia, obviamente, hay una delgada línea entre copiar para aprender y A plagio. copiar y hacer plagio. Ajá. Entonces, copiar para aprender, yo creo que es una de las mejores estrategias, yo lo digo por mí, porque empiezas a ver cómo funcionan las cosas. Entonces yo empecé, bueno, la A es así, porque no sé qué, hay 2 tipos de A, hay 2 tipos de A minúscula, bueno, cuando voy a hacer las diagonales la gente hace esto, bueno, la X porque no es exactamente así, sino que el palito de acá está corrido, cómo distancio las letras unas de otras. Entonces en ese proceso de copia yo empecé a aprender cómo funcionaban las letras. Cuando ya, digamos, logré hacer ese entendimiento, pues ya pude pasar a darle como mi toque. Ujú, Eso iba sucediendo paralelamente exacto. en ese trabajo. Ahí estabas aprendiendo y Sí, tal. exacto.
Ya ahí yo, pues ya mi sueño, voy a vivir de esto, voy a renunciar, yo fracaso. Bueno, yo renuncié a este trabajo, el trabajo era muy duro, o sea, demasiado. Había meses que no iba a mi casa, mi mamá llevaba la ropa ¿Qué? allá, dormíamos allá, y era que dormíamos, trabajábamos diciembre, Semana Santa, en fin, era bastante duro, como lo que han escuchado de las agencias, bueno, es verdad, Mm, no teníamos vacaciones, no nada. Entonces, mi sueño era claramente, yo me quería independizar, sobre todo porque yo empecé a ver como que era una empresa muy pequeña y éramos dos personas como detrás de las cosas y a veces yo hacía un proyecto casi que completo y pues el nombre que quedaba detrás del proyecto no era el mío, mm, era el de la empresa. Entonces yo decía como, yo quiero que la gente me conozca a mm, mí, que conozcan mi mm. trabajo, entonces me quiero independizar, que la gente me conozca como Ana Moreno. Pero fracasé en el intento, porque claro, yo dije, ya, voy a renunciar, voy a vivir del lettering, no sé qué. Primero que todo, la gente no sabía que era Claro, lettering, y como no sabían que era lettering, no sabían comercialmente para servía. qué a tu empresa le serviría tener a alguien que Ujú, haga ujú. lettering. Entonces, pues, me atropellaron las deudas, el ICETEX, la viaducta, Tipo y Patricia la de Betty la eh, Fea. Las deudas me respiran en la nuca, tal cual, Mar. tal cual. O sea, el ICETEX me respiraba aquí. En ese momento igual yo estaba viendo con mi mamá, pero pues igual tenía que Claro, pagar la claro. cuota que era bastante alta. Entonces, bueno, yo cuando renuncié a esa empresa me puse a trabajar en un hotel medio tiempo, no tenía nada que ver conmigo, pero según yo como que me pagaban bien, digamos, eso me cubría unos gastos fijos básicos y la otra mitad de tiempo yo la iba a dedicar a vivir de lo que yo Ujú. quería vivir. Entonces, cuando me estrello con este cuento de la gente no tiene ni idea, yo para qué les voy a servir, pues digamos que entró mi síndrome del impostor horrible, mis vocecitas que me decían, obvio no vas a vivir de Mm. esto, eh, aborta, aborta misión, aquí, aborta. Entonces, de como que, ok, busqué otro trabajo donde supuestamente me pagaban súper bien. Em, y mi idea con esto era ya, pago el ICETEX, quedo sin deudas y ya me puedo relajar y tratar de vivir en serio de esto. Ese trabajo fue terrible, me la pasé un año haciendo presentación del PowerPoint, me sentía súper frustrada porque yo decía, yo primero no estoy aprendiendo Mm, nada, para mí algo re básico en un trabajo y en general en toda mi vida es que yo necesito estar aprendiendo, porque claro, yo estoy dedicando un tiempo, si uno se pone a ver el trabajo, tú pasas más tiempo en el trabajo que en tu claro, propia casa con claro. tu familia. Entonces yo decía, yo por lo menos necesito recibir algo a cambio, no solamente plata, pues porque la plata la necesito para sobrevivir, pero yo necesito Ujú. aprender o crecer o algo. O sea, yo necesito sentir que esto va para algún lado. Pero pues ahí claramente haciendo presentaciones de PowerPoint, pues no iba a pasar. Entonces, nada, pagué la última cuota del ICETEX, me ahorqué así horrible, ahorré todo lo que pude y pagué. Y el día que terminé de pagar la última cuota, pues de la carta de renuncia. Dije, ya, hasta aquí voy, no Muchas más con gracias. esto, me voy a dedicar a ser Sí, independiente. Ya no aguanto más. Y porque todavía estaba viviendo con mis papás, que claramente es un privilegio claro, claro. gigante, tenía que aprovecharlo de alguna u otra manera, pues no muchos lo tienen y a mí no, pues no me estaban exigiendo nada en la Ujú. casa. Entonces yo dije, este es mi momento de brillar, necesito aprovechar esta oportunidad. Y, y pues nada, me lancé al vacío y el asunto era como que, bueno, yo decía, necesito una estrategia, porque pues si no tengo una estrategia, pues me va a caer en el mismo punto que la vez pasada. Entonces, bueno, si la gente no me contrata porque no sabe yo para qué le sirvo, pues necesito empezar a enseñar a la ¿Qué? gente cómo es que Ajá, mi trabajo ajá. les va a servir. Entonces dije, voy a empezar a arreglar mi trabajo de alguna u otra manera. Entonces empecé a coger como amigos que tengan restaurantes, amigos que tengan negocios. Entonces iba y les decía, vete, hago un mural gratis. Mm. Te hago los tableros de no sé qué gratis. Claro, esto al final me servía para O hacer un sea, y darte a portafolio. Entonces conocer, dije, ve, voy a ir ¿quién haciendo hizo mi ese mural? portafolio. Ah, lo hizo una amiga, tal. Entonces empecé a hacer eso,
empecé a, también, amigos que se van a casar, yo te marco las tarjetas, no sé qué, no sé qué. Y bueno, ahí empecé como a abrir redes sociales, empecé a mostrar como todo este proceso. Pero también como que en ese proceso yo me di cuenta de algo súper importante y es que el trabajo que haces es el trabajo que te llega. Yo no quería quedarme toda la vida haciendo tarjetas de Claro. matrimonio, o sea, no era lo Ya. que yo quería hacer. Entonces yo decía, si sigo haciendo tarjetas de matrimonio, pues los únicos clientes que me van a llegar son tarjetas de matrimonio. Si sigo haciendo murales, que son súper mal pagos, que es súper difícil, de verdad, encontrar gente que te pague lo que ¿Verdad? vale un Pero ¿En vos mural. lo serio? pintas. Mm. Es que, vea, es que el fondo que tiene Ana y es hecho por ella. O sea, es una Sí. locura. O sea, literal, vos te craneabas todo, hacías todo el lettering, toda tu producción, toda tu creación y llegabas a un lugar. Wow. Pintar. Entonces, claro, me empecé a encontrar gente que me decía, mira, tengo una pared de 12 metros por 3, ¿cuánto me cobras? Y yo les cobraba y me decían, un amigo me lo hace en 600.000 pesos. Y yo, Maravilloso. amigo, Dígale a su amigo que le haga. vas, o sea, gangazo, tú puedes, no lo dejes ir, pero claro, son súper mal pagos. Entonces yo decía, ok, estoy enfocando mal el asunto porque solamente me llegan las cosas que estoy No, y haciendo. mira que ahorita con Entonces eso que dije, mencionas de que llegas, das una oferta, alguien te dice, no, pero es que no sé quiéncito me lo Fulanito. hace por tanto dinero. No, no empieza como ese cruce mental también a decir, ¿y yo por qué estoy cobrando entonces tanto? Entonces esto no me va a resultar, pues entonces yo aquí dándome el lujo de cobrar mi valor, pero si la gente no me contrata, entonces ¿qué voy a hacer? total, no, y digamos que a mí regalar el trabajo también me sirvió mucho para entender el esfuerzo que hay detrás de. Porque cuando uno está empezando primero en la academia, nadie te dice cómo cobrar. Me enseñaron Pero eso. Entonces uno sale y es como que, ¿cuánto me cobras por una? 100.000, porque Un necesito el cafecito, cliente. me regala el Si almuerzo, le dímelo cobro más, ahí. se va, no, o literal, uno fijo, se no va. te preocupes, ahí luego salimos a comer y ya estamos bien, chévere. Literal. Entonces, claro, cuando yo empecé a hacer estos trabajos gratis, que yo no recomiendo tanto hacerlo, pero digamos que estratégicamente, si la tienes clara, se puede hacer y es una buena estrategia, pero digamos que por lo menos un valor representativo siempre hay que cobrar para que la gente también vaya entendiendo que eso no es solamente hacerlo. Claro, cuando yo empecé a hacer esto, yo decía, o sea, pintar un mural es estar Uy, horas parado. El dolor de espalda que me daba a las noches era, yo juraba que un mural se pintaba en un día y no, en el sol, o sea, terminaba vuelta a nada, la espalda, los brazos, el Uy, no. cuello, así insolada. Yo que soy color rana platanera, terminaba como la camisa de Dani y yo decía cuando cobraba y me decían, tengo 600.000 pesos, yo decía, no. yo no puedo estar cobrando tanto, o sea, es imposible que eso no valga lo que yo estoy Sí, diciendo, porque es que es mucho trabajo, primero yo tenía que hacer el diseño en digital para ver que esto iba a caber. La conceptualización dentro de un espacio grande es súper difícil, o sea, yo tengo que primero hacer. Ahorita ya hay otras herramientas que lo facilitan, pero yo tenía que hacer como una cuadrícula para que lo que yo estaba haciendo en luego chiquito lo me quedara pudieras en como grande. Y eso no está, o sea, Y eso no es lo más tenías equipo, o difícil sea, eras vos con vos. con... con mi Ah, esposo, bueno, bueno. que me ayudaba, que en ese momento era mi novio, pero yo me lo llevaba para todo, era como que hacer No. un mural. Entonces, yo delimitaba hacia el contorno y le decía, pinte aquí adentro. Y él pintaba ahí adentro. Y él era el que me corría la escalera, el que pintaba las partes que yo no alcanzaba, pues porque en esa época pues tampoco hice como curso de alturas y todas estas vainas que también hay que Pucha, tener, que eso claro. también cuesta dinero. Los materiales al principio los incluía yo, entonces, y las pinturas valen un montón de Mm, plata. Entonces, pues, o sea, eran muchas cosas. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver estas cosas de el trabajo que me está llegando es lo que yo estoy haciendo, entonces dije, ok, pausa. ¿Yo en qué quiero trabajar? O sea, ¿cuál es mi proyecto ujú. soñado? Entonces, yo escuchaba mucho el cuento de que en el portafolio básicamente lo único que contaba era tener proyectos con clientes. Y por eso yo empecé pues, a regalar el trabajo. Después me di cuenta que es la mentira más grande del planeta.
sea, los proyectos personales son mi pastor y nada me faltará. O sea, yo empecé a hacer proyectos personales y literalmente mi vida cambió. El primer proyecto personal que hice fue después de todo esto y dije, yo quiero hacer portadas para libros. Mm, Entonces necesito inventarme un proyecto para hacer portadas para libros. Entonces dije, bueno, tal cual hice como un brief, como si llegara un cliente y me ujú, dijera que ujú. tenía que hacer esto, cuál era la audiencia, cuál era el objetivo, bueno, todo. Entonces dije, voy a coger 4 películas infantiles y las voy a volver libros. Entonces hice las letras, hice la ilustración, hice como todo el mood board de cada libro y los monté en unos mockups y los monté en Behance y ya ahí empecé a estallar. Con eso me empezaron a llegar gente que quería hacer portadas para Ah, libros. qué Y nota. dije, Pero ok, entonces Behance es como entiendo. una plataforma, si yo, porque por ahí yo también he visto como portafolios de creadores, donde los creadores, no, en realidad lo he visto es de arquitectos, pero sí sirve para Ajá. muchos tipos de proyectos. Tú montas tu proyecto y tus portafolios, tus creaciones, las marcas con las que trabajas o los edificios que diseñas, cuando hay landscaping. Por lo general lo veo más como para proyectos así, donde requieren ese tipo de diseños. Pero Ana, vos estabas aferradísima a tu sueño, porque es que No, en este verdad. proceso en el que uno descubre que no quiere hacer algo, se empieza a cuestionar lo que quiere hacer. Cuando uno pierde como un poquito como el piso de, ok, ya sé que yo no quiero hacer esto, no quiero seguir con esto, necesito abrirme camino en otro lado. Esa brechita de tiempo te puede o impulsar o te destruye. Porque o te aferras a la Ujú. idea de lo que querés y decís, bueno, ahorita quiero libros y me voy a sentar y le voy a crear, o simplemente también puede darse el caso de que haya muchas personas que desistan. O tal Total. vez, o en Es la que, necesidad de surgir, o en la necesidad de salir de un punto en el que ya no quieren transitar más como la incertidumbre de, ya no es aquí, pero todavía no estoy allá, no Ujú. estoy a esa orilla, no he llegado a la orilla, ese exacto, limbo, me quedé ese aquí limbo naufragando y no horrible, he llegado a la sí. orilla. Y mira, o sea, esto Es que que me yo creo contás, que que, nos cuentas aquí, como, listo, entonces, portadas, me voy a recrear portadas de cuatro películas y estar como tan dispuesta mental y emocionalmente para los nos que seguramente recibías, Ujú. para la inestabilidad que también viene a partir de comentarios alrededor como, y Ana, ¿y vos qué? O sea, como, cierto, como que no sé si llega en ese punto de la vida donde, ¿y usted qué, mija? Sí, o sea, literal, inevitable, esos yo, comentarios o uno mismo se los dice o llegan a partir de las personas que están a tu alrededor porque estás intentando y lo estás intentando y como que, no, todavía no. tuve las dos cosas, como que claramente me sentía súper presionada socialmente hablando, que ya me había graduado hace rato, yo veía a mis amigos, pues no, pues que el gerente no sé qué multinacional, mejor dicho, y yo seguía haciendo tarjetas para matrimonio, y yo decía, estoy re estancada, claramente mi síndrome del impostor es a la 10.000, yo tengo un cuento con el perfeccionismo bien serio de terapia, que lo he tratado en los últimos 5 años en terapia, pero pues todavía no lo logro soltar. Es una cosa como que está bien arraigada a mí. Y yo siento que al final es mi mayor enemigo, pero mi mayor amigo también. Como que siento que esa búsqueda de la perfección, que claramente no existe, también me impulsa un montón. Es como que yo no me quiero quedar Ujú. aquí, yo quiero ser Ujú. mejor todo el tiempo, quiero aprender, quiero ser más, Ujú. quiero ta, ta, ta. Y eso también ha sido un motor que en algún punto, en muchos puntos, también se me mete demasiado en la cabeza y me siento como la mayor fracasada del planeta. Es una balanza, o sea, siento que me ha ayudado como también me ha Ujú. frenado muchas veces. Pero digamos que en ese proceso de no ver resultados también, porque hace un camino, hace una inversión a largo plazo, sobre todo cuando yo empecé, yo tuve que acudir a otras metodologías. Entonces, yo cuando estuve en ese último trabajo que les conté de las presentaciones de PowerPoint, conocí a una amiga que todavía es socia mía.
en donde mi alter ego Patricia trabaja con ella en cosas que yo no le cuento a nadie, en cosas que no me gustan, pues que dan dinero y pagan las cuentas. Entonces, nosotras empezamos a hacer cosas que daban dinero y pagaban las cuentas y yo me soporté en eso mucho tiempo. Entonces yo decía, bueno, aquí está esto que es mi estabilidad mientras construyo esto que es lo que quiero Bingo. hacer. Qué bueno esto que acabas de decir. Y Qué bueno esto. O sea, tenés, o sea, este mensaje para mí hizo demasiado clic a nivel personal porque cuántas veces uno se rehúsa, sin duda alguna, a hacer algo que no quiere hacer, mientras el sueño al que uno le está apostando llega. Pero mientras, o sea, es como encontrar ese balance de, ok, algo va a pagar las cuentas porque ya tengo una vida adulta, tengo responsabilidades, ya, hay obligaciones, pero yo no voy a renunciar a esto. Yo no voy a renunciar a la idea de trabajar en esto, aprender más, meterle más al cuento. Total, yo también me siento un resto identificada total. porque en mi caso, eso también lo descubrí en terapia. Después de muchas frustraciones de siempre ir con la pregunta de, bueno, ¿y cuándo yo me voy a dedicar a esto otro? O sea, en mi caso, obviamente yo tengo pasiones diferentes a mi trabajo regular. Y yo siempre iba como, pero ¿esto para cuándo? O sea, ¿cuándo me va a dar? ¿Y en qué momento entonces yo voy a poder migrar de un lado para el otro? Porque estamos siempre pensando en que es una cosa o es la otra Pues cosa. Y me acuerdo que otra. alguien exactamente me dijo eso, me Total. dijo, tú puedes hacer las dos cosas perfectamente, obviamente en un porcentaje menor porque no tienes el tiempo para hacerlo todo a la vez, pero esto también te va a ayudar, número uno, a desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, temas administrativos, cómo cobrar, cómo no cobrar, que no están directamente a lo que uno dice, bueno, esto me encanta, pero me está trayendo otras habilidades. Y número dos, va a ser el brazo financiero que me permita que lo otro yo le siga invirtiendo también dinero, porque eso también cuesta, para poderlo seguir manejando hasta que llegue un día que uno pueda decir, yo ya estoy listo para poder dar este paso, pero no siempre tenemos que escoger una otra o la cosa, las dos pueden convivir por el tiempo que sea necesario. Y pues eso fue lo que yo empecé a hacer, como que básicamente yo decía, esta idea no voy a renunciar, sobre todo porque yo veía que había gente que vivía de esto y vivía muy bien. Yo decía, pues, o sea, se puede, no es una cosa que yo estoy pensando que está por allá, que, mejor dicho, Ajá, me enloquecí y voy a vivir de la maternidad de los elefantes, o sea, sí ajá. se puede. Entonces yo decía, mientras tanto, pues hago esto, seguía haciendo invitaciones para matrimonios y todas estas cosas que no me gustaban, pero pues ya no las mostraba. Yo decía, entre más las muestre, pues eso es lo que me va a llegar. Ya. Entonces, bueno, como que empecé ese camino y ya ahí entonces por decirte algo. Si yo hacía 4 trabajos al mes de esta cosa que no me gustaba y llegaba un trabajo de lo que sí me gustaba, entonces hacía 3 y 1. Entonces ya después llegaron dos, entonces eran 2 y 2. Y así sucesivamente hasta que ya casi que lo Por dejé completo. a un lado y ya empecé a vivir de esto, porque ya lo fui como acomodando financieramente hablando. Entonces, pues digamos que todo ha sido como un poco una renuncia a cosas. En ese momento, claramente, pues yo decía, claramente puedo estar en una empresa, pero pues no es lo que yo quiero. O sea, yo no me veo trabajando en una empresa. Yo me quiero levantar a las 10 de la mañana, hacerme mi desayuno, ir al gimnasio, o Soy de sea, tu team. Lo que quiero me dormir Lo cuanto que me decía tarde. Ana, yo es que Ana, cita entonces a las 9:30, no se puede un poquito más tarde, es que a mí me gusta levantarme más tarde, y yo, Soy perfecto. de tu team. O sea, no por Yo levantarme me tarde, levanto. pero ayer conversaba con un grupito de amigos y y una de mis amigas decía, ¿por qué si yo puedo ser productiva en una brecha de tiempo y yo puedo ir a las 10 de la mañana al gimnasio porque tengo el tiempo y no tengo que estar calentando la silla? ¿Por qué no lo puedo hacer? Yo digo, marica, yo O pienso sea, completamente así, la idea, pero me han metido que si no te no, levantas no a es las 5 de la mañana, productivo y no sé sos el qué. fracasado más grande del mundo. Y si no haces journaling y Mm, meditación y no sé qué, y yoga y bla, o sea, no. O sea, tú tienes que encontrar qué te sirve Exacto. a ti. a Somos todo súper mundo no le distintos. sirve Yo, lo por mismo. ejemplo, cuando trabajaba en oficina, mi jefe, la que es ahora mi socia, ella sabía que de 7 a 9 no me hablaba.
Yo llegaba y yo me sentaba así en el computador. Y ella sabía que cualquier cosa que me dijeras ahora no iba a pasar. Entonces a las 9 y piquito ya me iba diciendo, ve, lo que hay que hacer para hoy es tal cosa. Y yo de 10 de la mañana a 12 del día terminaba Pero el qué expediente de 3 de la entendimiento, mañana. muy Porque querida, muy bella, muy yo la bella, adoro. muy bella. Ha sido la única buena Mira que jefe. yo creo que eso lo leí en algún momento, que así como en tácticas y estrategias de emprendimiento y de comportamiento de líderes, que era evitar enviarle a tus empleados el primer mensaje, digamos, no sé, el primer correo del día, que sea un requerimiento a las 7 de la mañana cuando tu empleado todavía tal vez está tomándose el café o, no sé, vistiendo a los niños para llevarlos al daycare. Como procura que ese tipo de correos que lleguen con tanta exigencia lleguen después de las 10 de la mañana. O sea, como que buscar un balance entre porque tengo que despertar a alguien que lo primero que haga cuando está caminando de la cama al baño y coja el celular, que seguramente lo va a coger, es un correo pidiéndole algo. O sea, ¿por qué no puedo esperar a que ese lapso de tiempo de la mañana ya, como que sucedió, existió, desayunó, luego pensó en sus obligaciones? Igual es que todos funcionamos diferente. Sí, Ella, por ejemplo, es una persona que se levanta todos los días a las 4 de la mañana. En la vida. Eso te iba a decir. Y vos la ves de 4:30 a 7:30 Más es la producto. persona pero del mundo. sabe Yo coexistir le con la decía diferencia de como, que tú no eres así. Yo soy muy ajá, madrugadora, pero yo me acuesto temprano, pero sin embargo, yo entiendo que no todo el mundo tenga que, y es decir, resueno mucho con todo lo que tú explicas de, es que si no te levantas a tal hora y haces la meditación y haces ciertos rituales, entonces vos no estás en un nivel diferente, cuando cada cual tiene que hacer lo que le funciona. nosotras somos súper chistosas porque, claro, ella se levanta re temprano y yo me acuesto re tarde. Entonces yo le dejo los correos o los WhatsApps o lo que sea y yo sé que ella a las 4:30 de la mañana los va a leer y sé que a la hora que yo estoy productiva va a estar Foqueado. redormida y cuando ella se levanta ella sabe que yo voy a estar Dani, no. redormida. Entonces ya sabemos que nuestra diferencia horaria funciona después de tal hora donde estamos Dani, las dos sí, así nos pasa despiertas. mucho a Dani y a mí. Yo me duermo y Dani me manda mensajes a las 11:40 y cosas así. Yo ya estoy dormida, pero yo me levanto a las 4:40, 4:30, yo ya leo lo que Dani me ha dejado, yo sé que ya está dormida. Siempre funcionan así los mensajes que nos llegan. Tal cual. Y Anita, entonces, entonces, ay, ya, no, dale. no, dale, dale, dale. No, que nos estabas contando entonces que abriste entonces tu portafolio de ya tema personal, lo que tú dijiste, bueno, los libros, no sé qué, y que ahí empezó a llegar entonces ofertas. Y empezaron a llegar clientes de portadas de libros. Entonces dije, bueno, me encantan los proyectos personales, o sea, ya entendí cómo funciona el asunto. Entonces, ¿en qué más quiero trabajar? Entonces empecé a hacer puros proyectos personales y en esta plataforma de Behance, que es básicamente mejor dicho, yo amo Behance con todas las Es fuerzas que de mi Vija, corazón, Rosina, que por favor, muchas Ana cosas se Moreno, las si nos debo. está escuchando. Por favor, Adobe. Porque es que o sea, posicionar una página web, por ejemplo, mucha gente te dice, tienes que tener tu página web, no sé qué, lo más profesional, bla, bla, bla. Pero posicionarla es muy difícil, o sea, traer tráfico a esa página web Ajá. es súper difícil y de la gente que vos querés. Behance ya lo hace por vos, entonces es como que es un lugar donde solamente hay proyectos creativos y donde la gente que quiere buscar a alguien creativo va y se Ya. mete y busca al que quiere. Entonces para mí fue como, wow. Y ahí, con un proyecto personal, logré, ellos tienen una cosa que se llama las galerías curadas, destacadas. Entonces, ellos tienen curadores que lo que hacen es que empiezan a buscar los mejores proyectos y los empiezan a destacar. Entonces, te dan como una Ah, insignia. Que te den esa insignia de salir en las galerías destacadas de Behance, que es donde está lo mejor de lo mejor. Y es lo que, básicamente, la cosa más es difícil llegar y allí. a donde todo el mundo quiere llegar, porque pues hay gente Muy crack. repower que es muy buena y que está diciendo tu trabajo es bueno. Entonces, con uno de esos proyectos personales me destacaron el primer proyecto en Behance y Mm, eso voló. O explotó. sea, tuve 24.000 vistas. Wow. O sea, 24.000 vistas en un nicho, o sea, en un nicho tan especializado. Una cosa son 24.000 vistas en Instagram, que hay Claro, Raimundo y todo el mundo. un Pero nicho. 24.000 vistas de creativos especializados, eso me trajo un montón de trabajo. O sea, eso estalló re mal y ya de ahí para allá empecé literalmente a vivir de lo que quería 100% del hacer. trabajo, de ese trabajo de ilustración y de lettering. ¿Y Ujú. cómo llegaste
a estos clientes internacionales, porque inclusive yo te escuché alguna vez en algún video que tú dijiste, yo tengo una agencia. Entonces, eso es, entonces, ¿cómo Ajá. llegaste ahí para que, o sea, para que eso ya explotó, aquí ya explotó, pero qué seguiste haciendo para poder llegar a donde estás hoy con estos clientes que tienes hoy? Bueno, el cuento es que yo desde el momento uno tiene que conocer sus habilidades y sus deficiencias. Ujú. Entonces, yo soy una persona súper asocial. Para mí que me tiren en un networking, me puedo morir, me puede dar la ansiedad más grande del mundo y me siento a llorar en una esquina y no quiero hablar con nadie. Entonces yo decía, esa no es mi estrategia. O sea, yo no voy a hacer contactos en un networking, eso no va a funcionar para mí. O sea, a mí me da mucho cringe, pero como auto cringe, llegar como, hola, mira, soy Ana, yo hago esto. No, no puedo, no Ujú. me da. Entonces yo decía, ok, ¿cuál es mi estrategia? Pues mi estrategia para darme a conocer era en redes sociales. En redes sociales no tengo que interactuar con nadie, o sea, por lo menos face Ujú. to face. Puedo ignorar a quien quiera ignorar y ya está. Entonces, digamos que empecé a entender que necesitaba que la gente me conociera. O sea, porque, pues primero yo no vengo ni de una familia de apellido, ni con plata, ni con un montón de contactos, entonces pues por ahí no era. El networking tampoco. Yo decía, ¿cómo hago que la gente me Ujú. conozca? Pues el Internet es la creación de este siglo, yo necesito utilizar esto, porque esto me va a permitir que gente al otro lado del mundo sepa quién soy yo, incluso si ni siquiera saben dónde está Colombia en un mapa. Ujú. Bueno, primero que todo eso, yo decía, bueno, empecé a tener clientes en Colombia, empezaron a llegar los problemas grandes culturalmente hablando del área creativa, que era lo que Dani hablaba como al principio, del miedo que la gente le tiene, de la mala fama que hay, por ejemplo, en las agencias, de la explotación, de muchas cosas, de que uno no puede vivir de esto aquí. Y en realidad siento que es una cosa muy Ujú. cultural. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy difícil que la gente firme un contrato. Nadie quiere firmar contratos, es súper difícil, nadie quiere dar adelantos. O sea, Uno decía, tú bueno, sí, yo trabajo en como 5 años. prestadora del servicio, tú le dices al cliente, este contrato hay que firmarlo, y ellos dicen, complicado. No, nosotros no firmamos contratos. Realmente me encontré mucha gente, no, no firmamos Ujú. contratos. O sea, mi único aval de todo eran los Ujú. correos. Entonces, pues yo decía como, bueno, y ya me empezaron a pasar cacharros por no tener contratos. Entonces me empezaron a tumbar, empecé a perder plata, empezaron los clientes que no querían pagar los extra, entonces como no estaba por escrito, entonces decían, usted nunca Claro. me dijo eso, entonces me tocaba terminar haciendo las cosas gratis. Entonces empecé a sufrir un montón, como que el no tener un contrato es el primer error en una cadena de Sí. errores. Segundo, no daban anticipos, entonces yo terminaba los proyectos y cuando los iba a entregar se me perdían y ya había dedicado todo el tiempo, o sea, ya tenía todo hecho, bueno, me tumbaban. Después como que, sí, los pagos son a Y 180 vos días. es que sí. Y yo era como, claro, hago un trabajo hoy y la plata me llega por ahí en 7 meses. Y después los 180 días no se convirtieron en Más. 180, sino que se convertían en Ujú. 360. Entonces ahí ya estabas perdiendo plata, porque era plata Sí, no ibas a ver que, nada. que Y te había había trabajado dinero un con el que tiempo no y no... podías contar. Ujú. O sea, prácticamente que todas tus Exacto. ganancias podían llegar casi hasta Sí. al año. Necesito planificar mis finanzas con ocho Total, entonces a meses mí de antelación. me tocaba endeudarme, o sea, como que no. Entonces yo empecé a decir, no, mira, yo trabajo máximo a 30 días. No, no te podemos pagar a 30 días. Entonces ahí empezaron los primeros, ok, entonces no. Porque ya después de sufrirla tanto, yo dije, no, es que no, no. Si no me paga a 30 días, pues entonces no. Porque pues los contratos son acuerdos entre partes. Tanto tú tienes que estar conforme como yo también tengo que estar conforme. Si no, pues entonces no hay un Ujú. acuerdo. Estoy trabajando a lo que tú quieras Ujú. hacer. Entonces, cuando empecé a tener mis primeros clientes por fuera, fue como un Alicia en el País de las Maravillas. Entonces yo decía como, no, pues mira, me decían, sí, lo que pasa es que vamos a hacer unos cambios, ya sabemos que esto no estaba incluido dentro del ¿Cuánto proyecto, es? entonces dinos cuánto más te tenemos que pagar. Y yo era como, ustedes me están preguntando a mí cuánto más. Ujú. O, listo, vamos a hacer el proyecto contigo, dinos dónde te damos el adelanto. Y yo ni siquiera había dicho nada. Yo era como, Ujú. ok. Entonces fue un cambio de cosas de
me hablaban de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No trabajaba los fines de semana. Aquí todo el mundo quería que yo trabajara los fines de semana, a las 2 de la mañana, de hoy para hoy. Y o sea, las primeras cosas que me empezaron a llegar era como, mira, tenemos muy poco tiempo. Y yo acostumbrada, muy poco tiempo era De de ya las para 7 de la allá. noche a las 7 de la mañana del otro día. Me decían, lo que pasa es que solamente hay un mes para hacer esto. Y yo, Y yo dije que maravilloso, yo se lo hago de aquí ¿un para mes? mañana. Entonces yo empezaba como, sí, es poquito, pero podemos hacerlo. Sí, no, no pasa nada. Y yo era un mes así, el miércoles a las 10 de la mañana en la piscina, como, porque yo Claro, estaba acostumbradísima a trabajar bajo presión, más impresionante. Entonces, cuando yo empecé a ver todas estas maravillas del mundo por fuera, dije como, yo no quiero tener clientes en Colombia. Yo quiero tener todos mis clientes por fuera, quiero trabajar por fuera y empecé a enfocar mi contenido y mis cosas a esos estándares de otro lado. Y también empecé a cobrar como si viviera en otro lado. Entonces ahí ya, yo en este momento, por ejemplo, no tengo clientes de Colombia, o sea, como que todos los saqué y ha sido como la mejor decisión de mi vida. Pues tenemos una moneda que nos ayuda mucho, entonces al claro. cambio claramente se triplica, cuatriplica todo y también las condiciones son muy diferentes. O sea, en ese momento tú te diste cuenta Entonces, que esa dinámica en, que tú veías por fuera era lo que a ti decías, todos estos requisitos que yo tenía están chequeados, entonces yo tomo la Ujú. decisión de no trabajar más con clientes aquí en Colombia, voy a trabajar es allá. ¿Por qué? Porque para mí me facilita esto y esto, que es lo que para mí es importante. Sí, Me sí, sentí valorada, exacto. que es básicamente eso. Sentí que mi trabajo sí tenía valor, porque acá sentía que no, acá era como, si no lo va a hacer en 100.000 y no va a trasnochar de aquí a mañana, pues Es entonces que esa no. cultura laboral que tú querías implementar en Colombia, pues prácticamente era como sentarse a educar todo un sector que iba a requerir tus servicios y tu producto. Afuera no los tenías que educar. Ya afuera la gente entendía un modelo de Claro, trabajo completamente diferente, porque saben que los estándares y los requerimientos de las personas que están por fuera son diferentes. Sí. Son diferentes. y había otra cosa súper importante que me di cuenta en ese camino y era el tema de los derechos de autor, los Yo te iba a hacer licenciamientos esa que se pregunta. manejan en lo que uno trabaja. Aquí, por ejemplo, uno es como, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Y uno, 1.000.000. Y ese 1.000.000 es que yo te entrego el trabajo y después de Lo ahí que tú puedes quieras hacer con lo que eso. quieras con ese trabajo. Y eso no es así. Ah, Eso no es así. Entonces empecé a entender y aprender sobre licenciamientos, producciones, territorios, o sea, cuando yo te vendo a ti una ilustración, te la vendo de acuerdo a varias cosas. Primero, ¿cuánto tiempo la vas a usar? Entonces, no es lo mismo que yo te venda 1 año, 3 años, 5 años, 10 años o a perpetuidad. Claramente, cada cosa va Diferente. subiendo el precio. Segundo, si yo te vendo una ilustración y tú la vas a utilizar en una camiseta, yo te restringo el uso de esa camiseta. No puedes usarla ni para pantalones, ni para chaquetas, ni para nada. Si la quieres usar para pantalones y chaquetas, vale más. Y te tengo que restringir ese uso. Lo otro es el territorio. No es lo mismo que vayas a vender un producto, las camisetas aquí en Colombia, que las vayas a vender aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Australia o a nivel global. Cada una de esas cosas va aumentando el precio. Entonces, cuando yo empecé a cobrar aquí así, de hecho todavía me pasa, me cotizan y digo, son empresas grandes aquí en Colombia, entonces digo, dale, vamos a intentarlo. Tenemos la primera reunión y les digo, dale, ¿durante cuánto tiempo quieres la licencia? ¿La qué? ¿Qué es eso? La licencia de reproducción. ¿Cómo así? Usted no me vende, yo le pago y ya yo. Y aquí no saben qué es eso y entonces me dicen como, es que eres la primera ilustradora con la que hemos trabajado que nos dice de eso. Claro. Entonces es una cosa, pero El en otro asunto. lado es el must. O sea, todo el que llega a pedirte por lo menos una cotización ya sabe que tiene que tener todas esas cosas súper claras para porque tú le cotices. Entonces, digamos que a mí me encantaría, y de hecho lo he tratado de hacer, lo que pasa es que el tiempo en serio no me da, poder hacer como un gremio, como algo en donde pudiéramos educar a los clientes, porque si no, toda la vida nos vamos a quedar en las mismas.
y el diseñador o el creativo en Colombia siempre va a sufrir y como que el gremio nunca va a avanzar, porque se sigue viendo como una cosa de, es que tú haces dibujitos, pero sí, si tú pones mi dibujito en una camiseta, se va a vender mejor que si pones la camiseta en blanco. Entonces sí Claro. tiene valor. Si tú pones un mural en tu local, lo que pasa es que es tan intangible que por eso la gente no le da el valor. Si tú pones un mural súper llamativo en tu local, la gente, aunque sea por curiosidad, va a entrar y cuando entra va a ver lo que vendes y va a comprar. Entonces, como no es tangible, entonces la gente es como, pero es un mural, eso no me va a traer más gente. Entonces, es una cosa que a mí me encantaría hacer, pero no le he encontrado el tiempo a hacer. Mira que es súper entendible ahorita que lo mencionas porque nos pasa inclusive a Sofía, a mí nos ha pasado, por ejemplo, entendiendo todo este mundo acerca de lo que hace un diseñador, de lo que hace un en estos días hablando con unos diseñadores, era como, no, si tú quieres alguien que te revise el tema del contenido de tu marca, eso es una estratega de contenido, y aparte está el community manager, y aparte es, y yo digo, ¿quién nos explica esto? O sea, yo le decía a Sofía como, hay salió un nuevo rol que yo no tengo ni la más mínima idea de cuáles deberían ser las bases, cuáles son las responsabilidades, cuál es la diferencia de todos estos roles. Y ahí, claro, lo que tú dices, además de eso es un tema intangible, entonces uno dice, ¿cómo inclusive desde este lado, por ejemplo, siendo yo la que voy a contratar el servicio, puedo ser justa con la persona que me está ofreciendo, Ujú. que me va a proveer ese servicio? Entonces, sí, hay como un tema, es muy difícil lo que tú dices, ponerle valor cuando hay tanta ansia, puede ser, o que estemos nosotros como país, digamos, un poco en pañales con este proceso de creatividad, ilustración a nivel global, que seguramente otros países ya están mucho más avanzados. Y ahora que tú lo mencionabas, cuenta la historia que te mencioné al principio, que porque eso va muy en línea con lo que tú estás diciendo, que tú dices, está este cliente con el que, pucha, quiero trabajar, ¿cómo le voy a decir que no? Pero le tuve que decir que no. Digamos que como todas las otras historias, yo he ido renunciando a cosas dependiendo a lo donde quiero Ujú. llegar. Entonces, como que entendí también que, por ejemplo, si yo tengo, si yo necesito hacerme 10 millones de pesos al mes, yo puedo hacerme los 10 millones con 5 clientes que me paguen 2 millones o con un cliente que me pague Ujú. 10. ¿Qué es más Ujú. efectivo? Pues el uno que me Ujú. paga 10. Entonces, yo entendí, por ejemplo, que es súper estratégico pensar con quién quieres trabajar. Obviamente, esto va después de un proceso en donde tú ya Claro, puedes escoger, porque al principio da mucho miedo decir que no. claro. O sea, uno dice, ¿cómo le va a decir que no al trabajo si necesito la Ujú. plata? Entonces, me empezó a pasar que por decirte algo, no sé, tenía los 3 clientes que me daban 2 millones. Y llegaba un momento en que llegaba uno de 10 y yo no tenía el tiempo para hacer el uno de Mm. 10. Entonces me quedaba con los 6 millones y no con el uno de 10. Entonces dije, tengo que ser súper estratégica porque al final la plata no es plata, es tiempo. Cuando hago el uno de 10 puedo ir al gimnasio a las 10 de la mañana, a la piscina, no sé qué, me están pagando lo mismo que el que me paga 10. Y si digo que sí a los conchitos, no voy a tener tiempo del cliente Ujú. grande. Y el cliente grande no solamente es dinero, el cliente grande probablemente es exposición, es un cliente con más reconocimiento, es un cliente que te va a dar a conocer con otra gente. Entonces, como que dije, mi precio es este. No, no podemos, no podemos. Y ya me empezó a pasar. La primera vez que lo hice, casi no duermo. Ay, Yo no. decía, es que no La puedo, o sea, cagué. es que es muy poquita ¿Por plata, qué le dije que no? es que muy poquita plata, es mucho trabajo, o sea, es como, claro, ya lo que les decía antes, lo que pasó con Mm. los murales, ya sé cuánto esfuerzo me cuesta Ujú. hacer esto. Entonces ya dependiendo del esfuerzo, ya digo, eso vale esto. Les digo, "Ay, es que es muy poquita plata". Y los que llegan con muy poquita plata son los clientes que más molestan. Entonces es una carga mental también. Pero eso también lo he ido aprendiendo pues con el tiempo, ya embarrándola. Y Ujú. la experiencia me ha dicho lo contrario. Entonces decía como que, ok, voy a decir que no. Y ya con mi esposo era un proceso terapéutico aquí en la casa y yo, no, mira, es que no. Di que no y yo, pero ¿cómo No, voy a ay, decir que no. no? Es trabajo, no puedo.
Pues di que no, igual te vas a volver nada de la Mm, ansiedad, vas a pelear con el cliente, no vas a dormir, te van a molestar un montón, no te van a pagar bien. Les dije la primera vez, dije, bueno, ok, no, por decir algo, les cobré 2 millones de pesos y me estaban dando, no sé, 500.000. Después, 2 doritos después llegaban, dale, hagámoslo por 2 millones. La primera vez que me pasó, yo dije que sí tenía los 2 millones. Ok, mm, entiendo. La segunda vez que lo hizo, también. Entonces dije, ah, ok, estoy viendo un patrón. Entonces cuando ya entendí que también hay una negociación claro. detrás, porque el cliente siempre va a tirar bien bajito y es lo normal, necesitan reducir costos, pero tú también te tienes que parar en yo sé lo que valgo. Y si no me pagas eso, va a llegar un cliente que sí, porque si te digo a ti que sí por los 500, llega el cliente de los 2 millones y ya no voy a tener Claro. tiempo para hacerlo. Entonces fue como ese proceso. Y me ha pasado, siempre que he dicho que no, que tampoco ha sido un montón de veces, te puedo decir que es, digo, por ahí 4 máximo, todas las veces han vuelto a decirme, dale, te O sea, pagamos que los ese 2 meses. cliente que vos dijiste, con este cliente quiero para trabajar, pero dijiste, no, esto es lo que valgo, después llegó a decir, ¿cuánto es entonces? Ah, es Volvieron. tanto. Entonces, listo. Literalmente el correo que le mandaron a mis representantes fue como que, ok, entonces dinos, Ana, ¿por cuánto haría eso? Y yo, Pero ok, me entiendo. encanta eso, Ana, porque además creo que esa decisión que vos tomaste de decir, yo voy es a trabajarle a lo personal, la manera en como yo lo veo es, yo ya no estoy haciendo, o sea, desde tu experiencia y desde lo que tú haces hoy, yo ya no estoy, dime tú qué quieres hacer, yo te lo hago y hazles tus cambiecitos, hazles tus, yo no lo quiero ver así, yo lo que quiero hacer es, eso es una cosa, eso es una línea en la que los diseñadores y las personas también se pueden emplear, como hay otra línea que es esta que es la que tú elegiste, de decir, si los diseños que yo haga para otras empresas, es decir, los diseños que yo haga para otras empresas van a ser reconocidos como esto lo hizo Ana Moreno. O sea, todo tiene un estilo que es de representación de esta ilustradora y de esta persona que trabaja en este medio, que es diferente al que tú puedas Ajá, tener, no sé, 10 logos de diferentes empresas, nadie sabe quién lo hizo, porque al final de cuentas es como que yo esto es lo que yo quería, esto fue lo que me ajá, entregó el proveedor y ya está. Y eso fue a la final lo que tú decidiste hacer, exacto. que cuando todo el mundo vea tus ilustraciones, uno dice, todo esto Esto es es de mi... Ana. Eso tiene Ana. sello Ana. Sí, claro, yo quería que me buscaran a mí por mi trabajo. Cuando estaba en esas empresas, yo te decía, pues que al final yo hice el trabajo, pero el nombre detrás es el de la empresa. Entonces, no importa dónde yo me mueva, si yo me quiero ir a vivir a Timbuktu, pues la gente va a decir, yo quiero que ella lo hace. O Sí. si me voy a trabajar a cualquier empresa, es como, me van a buscar a mí detrás de ese diseño. Eso era lo que yo quería al final de Buenísimo. cuentas. Y ahora pensando mucho también en, o sea, todo esto que nos estás compartiendo, el tema de los plagios, por ejemplo, el tema de, yo esto te lo estoy vendiendo para que lo uses solamente exclusivo en tal y tal y tal. ¿Qué piensas tú, por ejemplo? Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué piensas, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial? Porque eso es un tema que todo el mundo dice, no, la inteligencia artificial llegó y más o menos a acabar con ciertos roles y con ciertas profesiones, que no es una cosa que yo personalmente considere, pero sí siento que si hay una persona que fácilmente, lo que tú decías, el que dice, es que mi amigo me lo hace por 600, utilizaré entonces este medio para que me lo haga y seguramente Mm, para todo hay gente, ¿cierto? Y lo otro es, total. yo me acuerdo una vez un video que tú subiste diciendo, esta página publicó y usó mis imágenes en camisetas y quién sabe, seguramente está en la conchinchina por allá imprimiendo camisetas a lo que da con imágenes tuyas, uno qué hace ahí, o sea, cuando son personas con las que ni siquiera tú te has comunicado. Bueno, lo primero, la inteligencia artificial es como que en ese momento yo la veo como una Una herramienta. ayuda adicional. Al final, digamos, sí, total, como que digamos que en el área creativa hay una cosa que yo creo que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer, que es el amorcito. Hay como algo que es muy humano, que es ese sello humano que tenemos creativamente hablando, que viene de las Mm, experiencias, de las emociones, lo que hemos vivido y esas conexiones emocionales y experiencia que hacemos cuando plasmamos las cosas en una pieza. Eso no lo va a poder hacer nunca una inteligencia artificial porque es demasiado mm. humano.
y se nota, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, mi esposo es animador y hemos visto cosas animadas por inteligencia artificial y hay unas cosas que uno dice, el animador, no sé, pone al muñequito a pestañear 2 veces porque cuando no está emocionado pestañea más. Eso no lo sabe una inteligencia artificial. Trabaja paramétricamente. O sea, la inteligencia artificial sabe que uno tiene que pestañear. Entonces lo que dice es, hay que pestañear cada 0,5 segundos y siempre el pestañeo va a ser igual. Mm, El animador dice, no, cuando uno está emocionado no mm, pestañea más. Y eso es una cosa demasiado humana. Entonces, cuando aparece la inteligencia artificial y la gente dice, no, es que voy a reemplazar, claro, el que me quería pagar los 600.000 pesos para hacer el mural va a utilizar la inteligencia artificial, así el personaje le quede con 3 manos con 2 dedos cada uno. No le importa, todo bien, porque no ven el valor del mm. intangible. Pero también hay una cosa muy importante, es que cuando tú haces un diseño tienes que entender un contexto. Entonces, ¿para quién va dirigido? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué les gusta? ¿Cómo reciben la información? No sé, los colores. Hay demasiadas cosas detrás de eso. Y la inteligencia artificial, tú le dices, haz una persona sosteniendo un café. Tú no sabes si eso está cumpliendo con el requerimiento que Ujú. tú tienes. Entonces, claro, una imagen la puede hacer, pero una imagen con propósito, tienes que meterle demasiada información. Incluso así siento que no es tan efectiva. Entonces yo, por ejemplo, la inteligencia artificial la utilizo un montón, por ejemplo, para las poses. Entonces tengo que hacer una persona en perspectiva con la mano más adelante que la otra. A veces se me complica un montón. O sea, como que digo, "Uf, no, no la logro, la tiro así y digo como, ok, ya más o menos Ya, entendí cómo va la perspectiva y una eso me ayuda. herramienta más, literal. Entonces, total. Y hay que saberlo usar Mm, también. O sea, a mí me ha ahorrado un montón de tiempo mm, para muchas cosas. Por ejemplo, en la maestría que acabo de terminar de hacer, o sea, ChatGPT y yo nos graduamos. Porque yo, por ejemplo, para escribir no soy mm. tan buena. Pero para que te dé buenas cosas, también tienes que meterle la información Claro. adecuada. Entonces me ayudaba a escribir y a sacar las cosas de mi cabeza y a ponerlas Claro. bonitas para poderlas presentar. Me ha parecido, Ana, Entonces, muy pues, bonito como todo lo que tú has resumido en esta conversación tan corta, que, o sea, es decir, desde que iniciaste tu carrera universitaria, desde la lección que tomaste, el camino que llevó a descubrirte, a pensar como, por aquí no es, pero a mí me gusta tanto, y como el sentimiento que me da pensar que estás haciendo algo con lo que tú conectabas desde que eras una niña, porque eso fue lo primero que mencionaste desde que empezamos a conversar aquí. Yo siempre estaba pintando, mi mamá me llevaba colores, marcadores, cuadernito, cuando había niños, cuando había piscina, yo estaba pintando. Obviamente escuchar todo lo que ahorita, es decir, con toda la experiencia que hablas y toda la autoridad que tienes a través de la empresa que has creado, para que ahorita nos cuentes un poquito entonces de lo que ya es Ana Moreno como marca personal y todo lo que has logrado y el proceso pues que ha sido vivir tu vida con los altos, con los bajos, con los miedos, con los aciertos y los desaciertos, porque, claro, o sea, si yo te veo en redes, yo diría, "No, esta Ana no duda de ella, o sea, y que me hayas contado, por ejemplo, el síndrome del impostor, lo que tú sientes, las veces que has dudado de ti, los que has trabajado, que a veces creemos como que las personas somos un producto terminado porque ya los vemos en un punto diferente, como que no. Ella seguramente no duda de ella lo que yo sí dudo de mí, o que vendría, por ejemplo, también desde tu más genuino consejo para alguien que hoy está terminando una carrera de diseño y quiere hacer una cosa diferente. O sea, ¿cuál sería tu consejo para alguien que está estudiando, por ejemplo, y que en ese momento descubrió que era lo que, o sea, que ni siquiera está disfrutando de lo que está terminando? mira, yo creo que nos han dicho mucho que hay unas cosas que nos sirven para vivir y otras cosas que no. Y eso mata un montón de Mm, sueños y un montón de cosas. Pero yo siempre he dicho, o sea, si vos te encanta hacer empanadas, pues pucha, viviste para hacer empanadas, pues puedes tener la empresa más grande de empanadas que quieras.
no necesariamente te vas a quedar vendiendo tres panas en la esquina de tu casa. Si vos quieres hacer de eso tu sueño y vivir de eso, lo puedes hacer. El cuento es meterle como el hombro a eso y pues vivir de lo que quieras vivir. O sea, yo tenía una amiga que quería mucho, que era una de mis mejores amigas que se murió. Ella era ingeniera química, tenía una maestría que hizo en Holanda y uno diría, era súper bilingüe, mejor dicho, y uno diría, no, pues CEO de quién sabe qué, no tenía trabajo. Pero yo siento que le faltó mucho creer en ella. Entonces, yo he escuchado muchas veces en mi vida pero es que las carreras creativas son no dan para Ujú. comer. Menos mal en mi casa no fue así. Mi mamá, mi papá me dijeron, estudie lo que usted quiera estudiar, que al final escogí lo que no era. Pero nunca me cortaron esas alas. Siempre fue como, haga lo que usted quiere hacer. Y al final, lo que tú decías era lo que me gustaba hacer de chiquita, es eso. O sea, yo dije, a mí se me desdibujó un montón eso por esa carga social de hay que estudiar algo que funcione. Y yo no sé en qué momento a mí la ilustración, el dibujo, nunca fue una opción de vida cuando estaba escogiendo esa carrera. O sea, eso pasó a un segundo plano. Pero ahora que vivo de esto, es que yo hice que funcionara, porque es que esto es lo que a mí me encanta hacer. Y es muy chistoso porque esto es mi trabajo, pero también es mi hobby. Si yo no estoy trabajando, estoy dibujando para mí. Vos me ves en mi casa y es terrible porque es como, necesito otro hobby. O sea, de verdad necesito hacer otra cosa. Yo trabajo, o sea, dibujo para trabajar, pero también dibujo para entretenerme. Necesito otro hobby. Pero también siento que eso es como muy, es Hace que yo parte de amo ti. hacer esto, lo amo, a mí no se siente como un trabajo, o sea, yo claramente hay días en que digo, quiero morirme, pero es más por los clientes y la carga y la presión que en serio por el trabajo, o sea, yo me siento a dibujar y mi trabajo me parece la cosa más soñada del mundo, yo pongo una peli o una serie, me siento con mi marcha y me pongo a dibujar y es como, wow, esta es la vida que yo quería Literal, tener. ahora que lo decís, me Entonces, acuerdo de Laura, que es una de mis mejores amigas y Ana la conoce y es siempre, ella también es diseñadora, siempre que se sienta a diseñar, tiene al lado Betty la Fea. Entonces yo siempre la molesto a ella porque yo soy como, todos los memes que me dan en mi Betty la Fea, yo se los mando y yo, esa sos vos. O sea, Betty la Fea al lado, ella ahí. literal. O sea, como que, no sé, para mí no se siente un trabajo. Entonces, cuando tú logras combinar esa pasión, hay algo que te impulsa. Cuando tú, o sea, trabajar es lo suficientemente duro como para hacer algo que odias hacer. Entonces, como que yo decía, yo no quiero trabajar en una cosa que para mí se siente una tortura todos los días, o sea, no me veo. Y al final el diseño gráfico, por ejemplo, para mí se sentía como una tortura en medio de todo que me gustaba, pero al final no era lo mío. Entonces yo creo que eso ha sido lo que más me ha impulsado y eso creo que debería ser lo que más impulsa a cualquier persona. O sea, terminaste una carrera que no era, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? De verdad, ¿qué es lo que vos te soñas que no se sentiría como un trabajo? Te lo juro que puedes hacer una vida de eso, pero pues tenés que Claro. meterle el hombro, porque si te quedas esperando que llegue el angelito y de la guarda y te solucione la vida y te diga, sí, mi amor, tú quieres vivir de la maternidad de elefantes, dale, aquí está tu Me encantó ese ejemplo de la maternidad. o no, entonces, bueno, no hay nadie que haga maternidad de elefantes, listo, entonces yo lo voy a hacer, pero entonces voy a hacer esta es mi estrategia, y allá voy a llegar. Yo quiero vivir de esto, pero pues tienes que meterle cabeza también al Súper asunto. chévere, Ana. Y yo, antes de hacer el cierre, yo me quedé con la pregunta de este tema por ejemplo, ese día que montaste ese video con esto de esta gente por allá utilizando tus ilustraciones. ¿Tú crees que esto es un tema como que es uno de los riesgos de esta profesión o de este trabajo y que hay que aprender, en vez de ponerse a pelear el de, obviamente no debería ser así en un mundo perfecto donde tuviéramos todo el tema de los, claro, de los derechos de autor y todas estas cosas, eso no debería pasar, pero hoy qué pasa, lo ves como algo, sí, hace parte del trabajo. No, nunca lo voy a ver como parte del trabajo. La propiedad intelectual es bien importante y lo que pasa ahora es que, por ejemplo, yo necesito mis redes sociales para trabajar, o sea, es Claro. mi medio para que la gente me conozca. Pero culturalmente está ya, y me ha pasado muchas veces, es como así, yo lo usé porque Ujú. está en redes. Es como, lo que está en redes no es tuyo, hay alguien detrás de eso. Entonces, este caso que hablabas, que también fue al mismo tiempo un caso de un libro de una editorial Sí, me alemana acordé. que usó mis ilustraciones también, a los dos los demandé.
y a los dos les gané la demanda. Entonces me asesoré con abogados de propiedad intelectual y hicimos todo el proceso y tuvieron pues, primero que pagarme y segundo retirar el producto. Entonces, lo que pasa es que, digamos que yo en realidad no lo hice tanto por el dinero. O Sí, sea, no, al final de cuentas no es eso. yo les decía incluso, yo le decía incluso a la abogada de Alemania, yo le decía, si ellos me hubieran contactado y me hubieran dicho, mira, queremos usar tus ilustraciones en este libro, no tenemos dinero, pero las podemos usar, yo le hubiera dicho tal. Porque me parecía una buena ventana, era un libro enfocado en el lettering, lo iba a ver mucha gente, tal. Pero cuando yo los contacto y les digo, ustedes están usando estas ilustraciones mías, sin mi autorización, la respuesta fue como que, sí, te intentamos contactar, pero como no pudimos, si quieres lo ves como una promoción gratis de tu trabajo. No, Y eso no yo, está bien. esa no es la Sí. respuesta. Dime, ve, sí, qué pena, la embarramos, no sé, conciliemos, tenemos $20, dale. Pero tampoco esa fue la respuesta que encontré. La respuesta que encontré fue, te vamos a amedrentar. Les dije que iba a conseguir un abogado, me dijeron que no tenía caso, que básicamente como que iba a caer sobre una ley que era la ley de citación, que ellos podían usar mis imágenes como quisieran y yo no tenía un caso de propiedad intelectual ahí. Y claramente ya la abogada me dijo, eso no tiene, No tiene tiene ni, ni ni pie ni sabe. cabeza, tenés todas las de ganar. Entonces ahí dije como, ok, lo voy a hacer porque ellos necesitan aprender que no es así. Y yo soy una fiel defensora de la propiedad intelectual, o sea, a la mil. Entonces cada vez que me pase, voy a irme a lo legal, no por el dinero, sino para que la gente entienda que es que hay un valor detrás de las cosas y no puedes usar las cosas de alguien más para lucrarte sin permiso y sin autorización de nada. Eso no es así. Te estaba diciendo que todo lo que tú hablabas y nos contabas sobre lo que ha sido tu experiencia viviendo este proceso, o sea, porque yo creo que a uno la vida finalmente no lo prepara para las cosas tan grandes que tú empezaste a soñar. O sea, lo que tú dices en la universidad no nos enseñan a cómo salir a cobrar tu trabajo. Es decir, todos adquirimos una serie de herramientas para entrar a un mundo laboral, pero cada cual se puso y se estableció sueños y metas muy diferentes. Entonces, como que entender lo que ha sido para ti este proceso y las veces en las que te has sentado a dudar de ti y lo que tú hoy genuinamente reconoces y dices, esto no deja de ser un reto. O sea, yo también veo mi trabajo y también a veces digo, también dudo de mí, aunque exteriormente todo el mundo me diga, eso es una tesa. Ajá. O Sí, sea, el trabajo que has logrado, a los lugares que has llegado, las marcas con las que has podido trabajar, las batallas que has podido librar legalmente con personas que han hecho uso de tus creaciones. O sea, cada batalla, cada cosita que te has ido estable, pues sí, que te ha llegado a la vida, ha sido como un proceso que te pone un escaloncito ahí y te mantiene y te sostiene y finalmente estás inspirando un montón con tu historia, que eso es lo que a mí me encanta cuando conversamos con una persona, porque más allá de ver el resultado de lo que tú has creado, con el apoyo de las personas que están alrededor tuyo y que están ahí soportándote y que han estado a través de los años, tus papás, tu esposo, eh, esta historia de lo que ha sido Ana, Ana en su vulnerabilidad, Ana en sus momentos de duda, Ana en sus victorias, que aunque ella no misma no las vea tan inmensas, el mundo alrededor tuyo, pues, o sea, para mí es un orgullo haber tenido la posibilidad de conocerte, de charlar contigo. Qué bacano ver la sororidad y la admiración entre mujeres. A mí me encanta conversar en estos espacios, o sea, no porque los hombres no sean bienvenidos, los amamos también, pero acostumbrarse a echarse porras entre mujeres no es como el común denominador que uno encuentra afuera, o que quien te ve haciendo algo más inmenso te va a ver como competencia, pero a mí me parece divino sentarme aquí y decir, Ana, qué admiración, qué orgullo que seas colombiana y que seas caleña
y que tu trabajo, tu arte, tus creaciones estén llegando al mundo entero. O sea, de verdad, gigante, Ana, gigante, y qué lindo lo que cuentas, qué lindo que nos lo compartas con los retos, con los altos, con los bajos, porque finalmente, pues, el proceso de nadie es exponencial, que simplemente va para arriba. O sea, eso es, entenderlo, vivirlo, entender que hay días en los que uno no está completamente alto creyendo en uno mismo, pero que hay otros días en los que vamos para arriba. Entonces, muy lindo tu historia y muy lindo. Yo apunté una cosa aquí cuando tú hablaste de cómo te tocó en ese primer trabajo, trabajar un domingo, que tu mamá te llevara la ropa, la comida, porque tenías que dormir literalmente desde el trabajo, no tenías Semana Santa, diciembre. Como que uno a veces cree que esa sobreexigencia solamente existe en ciertos espacios laborales. O sea, que eso es como, eso fijo le pasa a los que trabajan los que están en una planta generando, no sé, y, o sea, pasa en todo lado. Toca a cualquier industria y que uno no lo conoce. O sea, yo no lo hubiera conocido si tú no me siento a hablar contigo. O sea, yo pensaría que a los únicos que les pasa eso son a ciertas personas en ciertas industrias. Toda mi admiración, Ana. Ay, muchas Muchas gracias, gracias. Ana, Gracias, por sí. por tu espacio, por tu tiempo, por decir, contarnos tu historia. Yo la verdad es que de toda esta conversación me quedo mucho con, si de esa manera lo ves, pero para mí es como que tu proceso ha sido de manera inconsciente o inconsciente un constante cuestionamiento de qué quieres tú. Porque en realidad, si tú lo men- si tú, si nos ponemos, digamos, como a separar los momentos en los cuales nos has dicho algo, yo acá escribí, por ejemplo, el trabajo que haces es el trabajo que te llega. Y para mí esa primera frase ha despertado cosas como de yo con quién quiero trabajar, quién quiero que sean mis clientes, yo qué es lo que yo quiero hacer. Y entonces en esa parte es como que ha sido mucho de autodescubrirte, puede ser, y de constantemente estar preguntando dónde quieres tú llegar, pero también anoté mucho el tema de, o sea, tengo que renunciar a cosas. O sea, si esto es lo que yo quiero hacer, yo tengo que estar dispuesta y tengo que saber que el tema de renunciar hace parte del proceso. Siempre voy a estar Sí, tomando decisiones para renunciar, y lo otro que me pareció también muy importante, que va muy en línea con lo que te digo del conocerte tú y del estarte cuestionando mucho las cosas, ha sido, por ejemplo, yo sé cuáles son mis habilidades y cuáles son las cosas que a mí más se me facilitan. Lo que más fácil, sí, lo que más difícil se me da hacer. Entonces yo conociendo esto, voy a empezar a tomar decisiones y decir, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que yo no quiero hacer. Casi que sin notarlo, eso ha sido como tu brújula para ir tomando decisiones e ir diciendo, por aquí me voy, por aquí no voy, esto lo voy a dejar de hacer, esto lo voy a empezar a hacer. La verdad, para mí es como que es demasiado emocionante haber conocido tu proceso, saber cómo ha sido desde que te graduaste o estuviste a punto de de no, graduarte literal hasta y que tú también sientas como este deseo de lo que no, y también como ese deseo constante de, bueno, ¿cómo voy a hacer yo también para proteger todo esto de la propiedad intelectual, por ejemplo, que también me parece un tema que es tan interesante alrededor de las personas que son creativas y que venden su trabajo creativo, literal, y que de eso viven? Eh, sí, para mí ha sido como demasiado inspirador, entonces muchas gracias, Ana, de no, verdad, por no. contar tu historia con nosotras y con todos. Muchas gracias por la invitación, por las flores, por todo. Muchas gracias, Ana. Vamos a dejar igual acá conozcan, para que las personas que busquen inspiración también, si son estudiantes de diseño o si ya se graduaron o si se graduaron de otra carrera y están buscando, por ejemplo, el tema de la ilustración y, pucha, esto me gusta, el lettering me llama mucho la atención, vayan también para allá para que vean todo el trabajo creativo que hay detrás de Ana. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio.